Buen día, chicos. Bueno, continuando con el cronograma de actividades de la materia, vamos a ver necesidad espiritual, proceso enfermero y necesidad de autorrealización, proceso enfermero. Como objetivos de la clase me planteé que al finalizarla ustedes puedan diferenciar los conceptos de espiritualidad, fe y religión, puedan conocer las prácticas espirituales relacionadas a las diferentes religiones, realizar planes de cuidado adaptados a cada persona según su religión, identificar el concepto de autorrealización, reconocer los factores que afectan la autorrealización y realizar planes de cuidado relacionados a la autorrealización. Para poder proporcionar una asistencia holística, los profesionales de enfermería no solo tienen que cuidar el cuerpo físico y la mente, sino que también tienen que atender al paciente teniendo en cuenta su espíritu. Se puede asumir que hay una asistencia de enfermería que favorezca la salud espiritual de los pacientes, ayudará a proporcionar también otros aspectos de salud. Existen pacientes que afrontan inevitablemente sus problemas de salud, decisiones, sufrimientos, etc., con una visión global que refleja lo que generalmente se consideran creencias espirituales o religiosas. Si no se aprecian estas creencias tan influyentes, no se podrá llegar a comprender lo que motiva, impregna y reconforta a un paciente. A menudo se observa que las creencias y prácticas espirituales pueden aliviar el sufrimiento de una persona. Por desgracia, unas creencias espirituales agobiantes pueden intensificar el sufrimiento. A pesar de todo, estas creencias están presentes en la cabecera del paciente y es necesario reconocerlas y en ocasiones apoyarlas o analizarlas rigurosamente. Aceptar la espiritualidad de un paciente es como adentrarse en terreno sagrado. El profesional de enfermería no puede afrontar la asistencia espiritual como si fuera una úlcera por decúbito, ni siquiera como si se tratara de un problema afectivo. Los temas espirituales no son valores intangibles que puedan arreglar, curar o resolver o manipular. La postura del profesional de enfermería en relación con una asistencia espiritual sensible debe consistir en acompañar, apoyar y fomentar. Espiritualidad, fe y religión son términos que tanto pacientes como profesionales suelen usar de forma indistinta, aunque en la literatura de enfermería se distinguen generalmente como conceptos independientes. La palabra espiritual procede del término latino spiritus, que significa insuflar o respirar, y actualmente denota aquello que aporta vida o esencia al ser humano. ¿Cómo podemos definir espiritualidad? Como la más humana de las experiencias que intenta trascender el propio yo y encuentra sentido y significado a través de la conexión con los demás, con la naturaleza y o con un ser supremo que puede implicar o no estructuras religiosas de tradiciones. Por su parte, la religión es un sistema organizado de prácticas y creencias. Ofrece medios para poder acceder y expresar la espiritualidad y proporciona apoyo a los creyentes para que puedan responder a los retos y las cuestiones supremas de la vida. Según Wardey, las religiones organizadas ofrecen una sensación de comunión mediante un conjunto de creencias comunes, el estudio colectivo de las escrituras, como por ejemplo la Torá, la Biblia, el Corán u otros, una práctica de rituales, el uso de disciplinas y prácticas, mandamientos y sacramentos, y por último las formas de atender al espíritu de la persona, como el ayuno, la oración y la meditación. La espiritualidad implica creer en una relación con una fuerza superior, una fuerza creativa, un ser divino o una fuente infinita de energía, como por ejemplo una persona puede creer en Dios, Alá, en el Gran Espíritu o en una fuerza superior. Pero algunas personas no aceptan que exista un ser supremo o que exista una realidad espiritual. Un agnóstico, por ejemplo, es una persona que duda que exista un Dios o un ser supremo, o que cree que no se ha podido demostrar la existencia de Dios. En cambio, un ateo es aquel que directamente no cree en ninguna deidad. Si asumimos que toda persona tiene una dimensión espiritual, también podemos asumir que todos los pacientes tienen unas necesidades que reflejan su espiritualidad. Esas necesidades no son problemas que haya que procesar, sino que
quizás se entiendan mejor como movimientos, anhelos o experiencias internos. A menudo una enfermedad u otra crisis de salud pone de manifiesto esas necesidades. ¿Cómo actúa el organismo ante esto? La angustia espiritual, esta se define como una alteración del sistema de creencias o valores que aporta fuerza, esperanza y significado a la vida. La salud espiritual, el bienestar espiritual, se manifiesta por una sensación de estar en términos generales vivo, dispuesto y realizado. Según Pilch, el bienestar espiritual es una forma de vida, un estilo de vida que considera la vida y la vive como algo que tiene sentido y de lo que se puede disfrutar, que opta libremente en todo momento por las opciones que permiten mantener y enriquecer la vida y que hunde sus raíces profundamente en valores espirituales y o creencias religiosas específicas. Existen normas para el profesional de enfermería en cuanto al manejo de las prácticas espirituales. Primero, buscar un conocimiento básico de las necesidades espirituales, recursos y preferencias de los pacientes, es decir, la valoración. Seguir los deseos expresados por el paciente en relación con la atención espiritual. No prescribir ni urgir a los pacientes a adoptar ciertas creencias o prácticas espirituales y no presionarles para que renuncien a esas creencias o prácticas. Luchar por comprender la espiritualidad personal y cómo influye en la provisión de asistencia. Proporcionar asistencia espiritual de tal forma que sea consonante con las creencias personales. El profesional enfermero debe conocer las fiestas religiosas, como por ejemplo el Viernes Santo en los cristianos, escrituras sagradas, como el Torá en los judíos, el Corán de los musulmanes, entre otros, símbolos sagrados, como por ejemplo joyas, medallas, tótems u ornamentos corporales, como por ejemplo tatuajes, que se asocian a un significado religioso o espiritual. Oración y meditación. La oración es una práctica espiritual, para muchos también es una práctica religiosa. Creencias que afectan la dieta, como por ejemplo los judíos ortodoxos no pueden comer marisco ni carne de cerdo, y los musulmanes no pueden tomar bebidas alcohólicas ni comer carne de cerdo. Creencias relacionadas con la salud y la enfermedad. Los pacientes pueden tener creencias religiosas que atribuyan la mala salud a una enfermedad espiritual o a un pecado. Creencias relacionadas con el vestido, como por ejemplo las mujeres judías ortodoxas se cubren la cabeza con una peluca o un pañuelo como signo de respeto a Dios. Creencias relacionadas con el nacimiento, por ejemplo cuando nace un niño musulmán alguien recita la llamada a la oración en el oído del lactante. Creencias relacionadas con la muerte. Muchos piensan que la persona que muere trasciende esta vida para ir a un lugar o un estado mejor. Algunas religiones tienen rituales especiales que rodean al acto de morir y la muerte que deben ser observados por los fieles, como por ejemplo la extrema unción en los cristianos. Bueno, al realizar el proceso de enfermero en relación a la espiritualidad, el enfermero debe tener presente que la asistencia espiritual no consiste en medir un determinado valor espiritual, planificar un remedio para el dolor espiritual, prescribir un tratamiento espiritual, resolver problemas espirituales o manipular, controlar y gestionar los resultados o la salud espirituales. Valoración. Aunque el profesional de enfermería realizará una evaluación continua, la valoración espiritual inicial se realiza mejor al final del proceso de valoración o después de la evaluación psicosocial, después de que la enfermedad haya desarrollado una relación con el paciente y o con la persona de apoyo. Un profesional de enfermería que haya mostrado sensibilidad y calidez personal y haya creado cierta compenetración tendrá más éxito durante una evaluación espiritual. En cuanto al diagnóstico, pues un ejemplo puede ser angustia espiritual relacionado con sentimientos de abandono por Dios y pérdida de la fe religiosa manifestada por expresión verbal. Es muy importante que ustedes sepan o tengan en cuenta que en el diagnóstico, en las manifestaciones clínicas, generalmente va a ser expresión verbal nomás, no tenemos otra forma, digamos. Aunque muchas veces una fase triste
descompuesta también nos puede indicar, nos puede estar indicando algún problema espiritual. La planificación, en la fase de planificación, el profesional de enfermería identifica intervenciones para fomentar o promover la salud espiritual dentro del contexto de la enfermedad, como por ejemplo ofrecer respuestas a los pacientes que les permitan ser intelectual, emocional y físicamente conscientes de su espiritualidad para que puedan vivir la vida con mayor plenitud. Ejemplos serían alentar a los pacientes para que practiquen su rito religioso, promover una sensación de esperanza y paz. En cuanto a la ejecución, la asistencia espiritual de enfermería incluye intervenciones tan variadas como identificar y validar los recursos internos de una persona, por ejemplo, métodos para afrontar la situación, humor, motivación, autodeterminación, actitud positiva y optimismo. Y en cuanto a la evaluación, igual que existen dudas acerca de la conveniencia de utilizar el proceso de enfermería prescriptiva para formular la asistencia espiritual, es necesario extremar las precauciones a la hora de analizar la evaluación en la asistencia espiritual. Es decir, lo que vamos a ver es qué grado de éxito tuvo nuestro plan de cuidado, pero teniendo en cuenta que lleva un tiempo, digamos, no es que de un momento a otro el paciente se va a sentir mejor. Bueno, respecto a la autorrealización, que es el otro tema, vamos a definirla. Dice que se puede definir como una tendencia básica de la vida humana consistente en la mayor realización posible de las potencialidades únicas de la persona, de todo aquello que esa persona singular puede llegar a ser. Y el autoconcepto va a tener mucha influencia en la autorrealización. ¿Qué es el autoconcepto? Es la imagen mental propia de uno mismo. Un autoconcepto positivo es esencial para la salud mental y física de una persona. Los individuos con un autoconcepto positivo pueden desarrollarse mejor, mantener relaciones interpersonales y resistir las enfermedades psicológicas y físicas. Un individuo que tenga un autoconcepto sólido debe ser capaz de aceptar mejor o adaptarse mejor a los cambios que puedan producirse durante toda su vida. La imagen que tiene una persona de sí misma afecta a sus interacciones con los demás. Hay 4 dimensiones en el autoconcepto. Uno es el autoconocimiento, que son introspecciones sobre las propias capacidades, naturaleza y limitaciones. Otra es las expectativas en relación con uno mismo. Lo que uno espera de sí mismo puede ser una expectativa realista o poco realista. Un yo social, cómo es percibida una persona por los otros y por la sociedad. Y una evaluación social, que es la valoración de uno mismo en relación con los demás, con los sucesos, o bien con las situaciones. Luego tenemos la autoconciencia. La autoconciencia se refiere a la relación entre la percepción de una persona de sí misma y las percepciones de esa persona por los demás. La congruencia que hay entre esas percepciones. Formación del autoconcepto. Una persona no nace con autoconcepto. Por el contrario, este aparece como consecuencia de las interacciones sociales con los demás. Hay 3 pasos generales en el desarrollo del propio autoconcepto. 1. El lactante aprende que el yo físico es distinto y diferente al entorno. 2. El niño internaliza las actitudes de los demás sobre sí mismo. Y 3. El niño y el adulto internalizan las normas de la sociedad. Se piensa que las personas basan su autoconcepto en cómo se perciben y se evalúan a sí mismas en las siguientes áreas: desempeño de funciones vocacionales, desempeño de funciones intelectuales, aspecto físico y atractivo físico, atractivo sexual y desempeño de funciones sexuales, gustar a los demás, capacidad de afrontar y resolver problemas, independencia y talentos particulares. El autoconcepto tiene 4 componentes. Uno es la identidad personal, que es la sensación consciente de individualidad y de ser único que evoluciona continuamente durante toda la vida, incluye creencias y valores, personalidad y carácter. Otro es la imagen corporal,
es cómo una persona se percibe, el tamaño, aspecto y funcionamiento del cuerpo y sus partes. Luego tenemos el desempeño de roles, que se define como la forma en que una persona actúa como parte de un rol determinado en comparación con los comportamientos que cabe esperar de ese rol. Por ejemplo, una persona es hijo, puede ser padre, puede ser hijo y padre, el rol que cumple en la sociedad o en la familia. Luego tenemos el autoestima, que es el juicio de una persona sobre su propia valía, sobre el valor que tiene, es decir, hasta qué punto las normas y el desempeño de las funciones de esa persona son comparables a los de otros y a los de su propio yo ideal. Si la autoestima de una persona no coincide con el yo ideal, se produce un bajo autoconcepto. Existen factores que van a afectar el autoconcepto. Por ejemplo, fase del desarrollo. Un lactante precisa un entorno que le apoye y le cuide, mientras que un niño necesita más la libertad para explorar y aprender. Familia y cultura, como por ejemplo un niño puede darse cuenta de que sus padres esperan que no beba alcohol y que acuda a los servicios religiosos los sábados, al mismo tiempo que sus iguales beben cerveza y le animan a que pase con ellos el sábado. Los agentes estresantes, esto pueden fortalecer el autoconcepto cuando el individuo afronta con éxito los problemas. Por otro lado, unos agentes estresantes muy intensos pueden producir respuestas mal adaptadas que incluyen consumo de drogas, retraimiento y ansiedad. La capacidad de una persona de abordar los agentes estresantes dependerá en gran medida de los recursos personales. Como dijimos, existen recursos con los que cuenta una persona. Estos pueden ser internos y externos. Los ejemplos de recursos internos incluyen la confianza y los valores, mientras que los recursos externos incluyen la red de apoyos, medios económicos suficientes y diversas organizaciones. Otro factor que puede afectar el autoconcepto son los antecedentes de éxito y fracaso. Las personas que tienen antecedentes de fracasos llegan a verse a sí mismas como fracasadas, mientras que las personas con antecedentes de éxito tendrán un autoconcepto más positivo. Otro factor puede ser la enfermedad, como por ejemplo una mujer sometida a una mastectomía, que es la extirpación de una o ambas mamas, puede considerarse menos atractiva y la pérdida puede afectar a cómo actúa y cómo se valora. Otro ejemplo serían las personas que responden de diferentes formas a los agentes estresantes, como las enfermedades y las alteraciones funcionales relacionadas con el envejecimiento. Pueden actuar aceptándolo, con negación, con retraimiento y con depresión, que estas son las reacciones más frecuentes. Bueno, luego tenemos el proceso enfermero. En cuanto a la valoración o recolección de datos, es muy importante lo que dice. Antes de realizar una valoración psicosocial, el profesional de enfermería debe establecer confianza en una relación de trabajo con el paciente. Crear un entorno tranquilo y privado, reducir al mínimo las interrupciones cuando sea posible, mantener un contacto ocular adecuado, sentarse con el paciente con los ojos a la misma altura, mostrar interés por las preocupaciones del paciente, indicar la aceptación del paciente no criticándole, sino ni frunciendo el ceño, ni mostrándonos sorprendidos. Estas son algunas de las pautas que pueden ayudar al momento de la recolección de datos. En cuanto al diagnóstico de enfermería, un ejemplo podría ser autorrealización ineficaz relacionado con baja autoestima manifestado por expresión verbal del paciente. Como le dije anteriormente, si bien hay otros criterios como para darnos cuenta que el paciente, o otros signos para darnos cuenta que el paciente está triste o tiene una autoestima baja, es muy importante que lo exprese. De otra forma nosotros no podríamos ayudarlo. Es importante que lo exprese para que nosotros nos demos cuenta que él sabe qué es lo que le está causando esa tristeza, digamos. En cuanto a la planificación, el profesional de enfermería elabora planes en colaboración con el paciente y con las personas de apoyo cuando sea posible, de acuerdo con el estado de salud, el nivel de ansiedad, los recursos, los mecanismos de afrontamiento y la afiliación sociocultural y religiosa del paciente. Un ejemplo
en cuanto a planificar cuidados de enfermería, podría ser alentar al paciente a que acepte sus propias limitaciones, ayudar a la persona a ver lo positivo en su vida. Luego tenemos la ejecución, que es la puesta en práctica o puesta en marcha de los cuidados planificados con anterioridad. Las siguientes técnicas de enfermería pueden ayudar a los pacientes a analizar el problema y a mejorar el autoconcepto. Nosotros como enfermeros debemos animar al paciente a evaluar la situación y a que exprese sus sentimientos, animar a los pacientes a que hagan preguntas, proporcionar información exacta, ser consciente de las distorsiones, normas inadecuadas o poco realistas y etiquetas defectuosas en el discurso de los pacientes, explorar las cualidades positivas y los puntos fuertes de los pacientes, animar a los pacientes a expresar una autoevaluación positiva más que una autoevaluación negativa, evitar la crítica, enseñar a los pacientes a sustituir el diálogo interno negativo, ya no puedo ir a la tienda, por un diálogo interno positivo como puedo caminar media manzana. El diálogo interno negativo refuerza un autoconcepto negativo. Luego, por último, evaluamos, como lo hacemos en cada proceso enfermero, para determinar si se han conseguido los objetivos de un paciente. El profesional de enfermería utiliza los datos obtenidos durante las interacciones con el paciente y otras personas significativas. El profesional de enfermería, el paciente y las otras personas deben comprender que cambiar las creencias, los sentimientos y los comportamientos que afectan a la autoestima precisa de tiempo y un esfuerzo continuo. Es decir, que no es algo que se da inmediatamente, como por ejemplo aliviar el dolor. Y bueno, chicos, acá les dejo la bibliografía, que es la que utilizo siempre para todas las clases y que está en el aula, así que pueden sacar de ahí la información. Muchas gracias.